Hace un año empecé a trabajar como despachador del 911 en el turno nocturno. No era lo que había imaginado, pero pagaba las cuentas. No buscaba nada emocionante ni que cambiara mi vida, solo un trabajo estable. Pensé que me dedicaría a contestar llamadas, pasar la información a la policía y volver a casa. Mi turno solía ser bastante tranquilo. Algunas llamadas colgadas, un par de borrachos, quizá alguna disputa doméstica. Uno se acostumbra. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, sonó el teléfono. Lo de siempre, pensé. Seguramente alguien pidiendo direcciones o preguntando si podemos desactivar su alarma. Respondí. 911, ¿cuál es su emergencia? Hubo una larga pausa. Luego, una voz femenina, temblorosa, de unos 40 y tantos años. No sé si debería llamar. Sentí de inmediato un cambio en su tono. No era el típico miedo que solemos escuchar, pero sí una gran duda. Creo que alguien me ha estado siguiendo. Me puse alerta. Este tipo de llamadas no suelen llegar mucho. Generalmente es paranoia o un vecino molesto, pero había algo en su voz, algo distinto. ¿Dónde se encuentra ahora mismo? Abrí el mapa en mi pantalla, listo para enviar una unidad si era necesario. Estoy en mi departamento, cuarto piso, al final del pasillo, respondió. Pausó un momento. Podía escuchar su respiración, pero es más que eso. Esperé a que continuara. He estado escuchando pasos afuera de mi puerta por las noches. Pensé que era solo paranoia, pero cada vez que intento dormir lo oigo. Algo en esa llamada me puso incómodo. Sí, a veces recibimos reportes así, pero siempre son cosas pequeñas, vecinos que regresan tarde o gente confundida. Y anoche, continuó, con la voz temblorosa, escuché rasguños en la puerta. Rasguños, eso ya no era normal. No es una queja común. Señora, voy a enviar a una unidad a su ubicación, dije con tono profesional. Nos entrenan para mantener la compostura, sin importar qué tan raro o grave sea lo que escuchamos, pero algo en esto no me cuadraba. Estaba preparando el despacho de la unidad cuando me interrumpió. No es solo la puerta, es algo en las paredes. Su voz se quebraba, pero no era solo confusión. Estaba aterrada. Escucho que rasguña, que golpea detrás de las paredes, y cada noche está más cerca de mi habitación. ¿Qué demonios está pasando? No quería descartarla, pero aquello se salía de lo común por completo. Señora, ya envié una patrulla. Quédese en línea conmigo, ¿de acuerdo? Ella aceptó, pero la ansiedad en su voz era palpable. Parecía perder el control de la situación. Me quedé en la línea, escuchando su respiración agitada, tratando de entender lo que estaba pasando. Solo quería que el oficial llegara cuanto antes, pero algo no se sentía bien. Pasaron unos minutos y escuché la voz de la gente, aunque apenas se distinguía en el fondo. Señora, ya estamos aquí, vamos a revisar. No pude entender bien lo que decían, solo capté ruido de fondo y, de repente, su voz otra vez. No la abras, no abras la puerta. Luego, un estruendo fuerte, y luego, silencio. Me quedé sin aliento, esperando cualquier sonido. Señora, ¿se encuentra bien?, pregunté, pero la línea estaba en completo silencio, más estática que antes.
un zumbido grave, y entonces escuché algo extraño. Otra voz al final de la línea. No era clara, estaba amortiguada, como si hablaran desde lejos. Le gritaba algo a la mujer, sobre algo que ella sabía. Me congelé. Llevo trabajando aquí el tiempo suficiente como para reconocer que esa voz no era de uno de nuestros oficiales. Intenté mantener la calma, pero sentí que mi corazón se disparaba. Tecleé frenéticamente, tratando de abrir el reporte. Necesitaba saber dónde estaba la unidad, quién fue enviado, cualquier cosa. Pero el sistema fallaba. No podía acceder al archivo. Todo estaba en blanco. Intenté llamar de nuevo al número. No se conectaba. Lo intenté otra vez. Nada. Sin señal. Para ese punto, ya estaba empezando a entrar en pánico. Debería poder ver qué pasó, saber dónde están los oficiales, por qué está todo vacío, pero era como si alguien estuviera borrando todo. Llamé al supervisor de despacho. No contestó. Ahora sí que estaba en el límite. Sabía que algo andaba mal, pero no lograba entender qué. Finalmente logré contactarlo. Le conté lo que había pasado, y él parecía confundido por mi reacción. Me dijo que revisaría el asunto y que tomaría el control de la llamada. Más tarde, me aseguró de que el oficial llegó bien y que la mujer simplemente estaba muy paranoica. Mencionó que había olvidado tomar su medicación y que tenía historial de llamadas como esa. Me sentí un poco aliviado, pero igual me pareció extraño. Un supervisor jamás toma el control de una llamada a menos que sea algo serio. Supuse que por cómo estaba yo reaccionando, quiso intervenir para que no afectara a la mujer del otro lado. Aún así, nunca me había pasado algo así antes. El supervisor fue amable, pero fuera del trabajo casi no habíamos hablado. Después, por pura curiosidad, revisé los reportes del complejo de apartamentos y ahí fue donde todo se volvió aún más raro. Normalmente no tengo acceso a esos archivos, pero digamos que tengo un amigo dentro de la policía, o más bien, un tipo que está enamoradísimo de mí y trata de impresionarme todo el tiempo. Eso es otra historia. Él siempre me pasa chismes que no debería saber, y estuvo feliz de ayudar cuando le mencioné la llamada. No le di muchos detalles, solo le dije que fue una llamada rara y que buscaba algo de cierre. El edificio había cambiado de dueño recientemente. Busqué información sobre la nueva administración. Nada raro, una transferencia común, pero en los archivos del dueño anterior encontré algo escalofriante. Habían sido investigados por operaciones encubiertas y vigilancia ilegal. Al principio no entendía a qué se referían esos términos, pero seguí leyendo. Nada aclaraba del todo, pero había una línea que me heló la sangre. Personal clasificado, acceso restringido. Volví a revisar los datos de la mujer que llamó. Solo llevaba unas semanas viviendo allí, y el oficial que supuestamente fue enviado a su departamento, ese nombre no existía en el sistema. Verifiqué 2 veces, nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Todo había desaparecido. No sabía qué estaba pasando, pero empecé a sentir que había algo mucho más grande detrás de todo esto. No era un simple error, no era un fallo técnico. Alguien estaba ocultando algo. Intenté dejar de pensar en eso, pero me carcomía por dentro. Volví a revisar los registros de llamadas de esa noche. La llamada de la mujer había desaparecido por completo de los registros. Llevo el tiempo suficiente en este trabajo para saber que eso no es normal. Busqué la unidad que fue enviada a su apartamento. Nada. Era como si todo hubiera sido borrado del sistema. Verifiqué el historial de llamadas del turno. Busqué patrones. Quizás era un error, pero ¿por qué se eliminaría una llamada así? Busqué otras llamadas similares desde ese edificio. Nada. Revisé el historial específico del complejo. Ningún incidente serio, y eso en sí mismo era extraño. Lugares como ese suelen estar llenos de ruido, peleas, discusiones, problemas menores, pero ahí, nada.
Me puse más y más inquieto mientras revisaba los datos. Sabía que no debía estar husmeando tanto, pero era imposible ignorar los huecos. Llamé a un colega que confiaba. Oye, ¿alguna vez has escuchado de una unidad enviada al nombre del edificio? Apenas hice la pregunta, noté su silencio. ¿De qué hablas? El edificio. Recibí una llamada anoche, pero no encuentro ningún registro de la unidad enviada. Otra pausa. Ya empecé a sentir que estaba metiéndome donde no debía. Ah, sí, eso pasa a veces, respondió finalmente. Se pierden cosas en el sistema. No le creí ni por un segundo. Ese compañero lleva en esto más tiempo que yo. Él sabe que el sistema no pierde llamadas así. Pero no quise presionarlo más. Cuanto más pensaba en todo, más me molestaba. No podía ignorar la sensación de que algo estaba siendo encubierto. Volví a pensar en la llamada de la mujer. ¿Qué fue lo que dijo? Que la seguían, que escuchaba rasguños en las paredes. Podría haber estado mal de la cabeza, claro, pero sigo volviendo a la misma pregunta. ¿Por qué la llamada desapareció por completo? ¿Por qué ningún oficial reportó nada? Ya no sentía que fuera un problema técnico. Decidí no preguntar más. Si había algo ocurriendo, no quería saberlo de manera oficial. He visto cómo se manejan estas cosas. Cuando algo es demasiado sucio, lo barren bajo la alfombra. Y no iba a arriesgarme si solo era una casualidad. Lo dejé por esa noche, pero seguía dándome vueltas en la cabeza. Le comenté el asunto al tipo que mencioné antes, el de la fuerza. Al principio se mostró muy curioso, pero cuando le dije dónde ocurrió y en qué edificio, empezó a sudar. Intentó disimularlo, pero se notaba. Se puso tenso. Me dijo que tenía una emergencia y que yo no podía estar ahí. No me ha vuelto a hablar en semanas. Déjenme decirles algo. Ese tipo me escribía todos los días como un enfermo. Esto no es normal. Alguien ayúdeme por favor, X. Necesito que alguien me diga si yo soy la esquizofrénica o si lo era la mujer que llamó. ¿Qué demonios está pasando en ese complejo? Lo comenté con otro supervisor del turno, uno distinto, y en cuanto se dio cuenta de que estaba investigando, me cortó y dijo: haz tu maldito trabajo en vez de jugar Scooby-Doo. Desde entonces, no me ha pasado nada similar. Fue un caso único, pero aún me quita el sueño. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y compartir. O la siguiente historia podría ser sobre ti. Nos vemos pronto.